El objetivo del videojuego de Dead a Hit Zombie Warfare es considerado inexacto y misterioso, puesto que esta historia de Bill y su grupo de sobrevivientes continúa en progreso. Sin embargo, con información y pistas que tenemos dentro del juego, les platicaré mi suposición de lo que es nuestro objetivo en el juego. Nuestro objetivo en el juego empieza con Bill y un grupo de sobrevivientes que lograron escapar a la propagación del virus en un poblado de Texas. Tras haber conocido al mecánico llamado Joe y de hacer un trato con él, deciden reparar un autobús para utilizarlo como medio de transporte. En medio de las reparaciones, un infectado logra infiltrarse en el taller, pero este fue eliminado rápidamente por el Redneck. Tras haber concluido las reparaciones del autobús, los sobrevivientes buscaron la forma de escapar de aquel poblado. Sin embargo, a mitad del camino, los sobrevivientes lograron interceptar una transmisión entrecortada de las fuerzas internas, así como una señal que indicaba que había una zona segura llamada Lamos. Bill y su grupo de sobrevivientes, con la esperanza de poder encontrar esa zona segura, se dirigieron al hospital al que se refería esa transmisión. Tras haber llegado a un pueblo fronterizo entre Estados Unidos y México, el grupo de Bill se abrieron paso ante una cantidad enorme de infectados para llegar hacia aquel hospital. Sin embargo, en el transcurso de este viaje, notaron que muchos soldados pertenecientes a la IF fueron asesinados. Muchos de ellos fueron heridos gravemente por balas. Para ese entonces, ellos desconocían quiénes causaron esa masacre, sino hasta que llegaron al hospital, en el cual observaron a la distancia como un grupo de merodeadores saqueaban ese lugar. Sin ninguna indicación con el cual guiarse, el grupo de Bill se vio obligado a seguir a los merodeadores para poder encontrar alguna pista que los pudiera llevar a Lamos, siendo conscientes de que se arriesgaban a caer en una trampa. Sin embargo, para seguirlos se necesitaba atravesar el resto del pueblo. Tras haber seguido a los merodeadores durante días, el grupo encontró un puesto de avanzada de la IF. Sin embargo, los merodeadores custodiaban parte de aquella zona. A primera instancia, ellos le ordenaron que diera media vuelta y que se largara, pero al ver que la necesidad de Bill y su grupo por conocer la ubicación de Lamos, los merodeadores se vieron obligados a actuar de manera agresiva. Asimismo, el grupo de Bill también se vio obligado a pelear. El grupo avanzó partes del interior y del exterior del puesto de avanzada, en busca de alguna pista. En algún momento del viaje se encontraron con un grupo de sobrevivientes que le explicaron lo sucedido en el puesto de avanzada. Asimismo, se mencionó que las tropas restantes abandonarían el lugar y se retirarían a Lamos. Mas sin embargo, ellos desconocían la ruta exacta de ese lugar, por lo que Bill y los demás se vieron obligados a buscar otros sobrevivientes pertenecientes a la IF. Durante días no tuvieron suerte hasta que encontraron una caravana con un grupo de sobrevivientes pertenecientes a la IF. El grupo de Bill trató de seguirlos. Sin embargo, una horda de zombies le impidió el paso, por lo que se vieron obligados a tomar otro camino que estaba custodiado por los merodeadores. Tras lograr escapar de ese lugar, Bill y los demás sobrevivientes han tratado de seguir el paso de aquella caravana durante varias semanas, haciendo al mismo tiempo varias paradas en busca de suministros para continuar su travesía. Sin embargo, en algún momento de este viaje se perdió el rastro de la caravana, gracias a una gran horda que se aproximaba hacia sus posiciones. A este punto se desconoce qué sucedió con la caravana. Tras haber escapado de aquella zona, el grupo de sobrevivientes tomó un camino que primero los llevó a una zona desértica con varios camiones que fueron dejados por sobrevivientes y después hacia un lugar en donde el virus había mutado a grandes escalas. Ellos deseaban retirarse lo más posible de ese lugar. Sin embargo, notaron que en ese mismo sitio se encontraba tecnología y propaganda pertenecientes a la IF, por lo que no tenían opción más que investigar lo que quedaba de ese sitio mientras peleaban contra abominaciones. Ya sea por pura coincidencia o por azares del destino, el grupo de Bill regresó tras varios años al pueblo donde escaparon en el inicio, solo que este cambió radicalmente tras la mutación del virus. Tras regresar a este sitio, los carceleros mencionaron el incidente de su prisión y lo que ocurrió en el lugar. Asimismo, les mencionó acerca de la amenaza que presentaba
aquel monstruo que se encontraba ahí mismo y que debían destruirlo. Tras no tener más pistas del paradero de Amos y el estar rodeados junto a una gran amenaza, el grupo de Bill decidió enfrentarlo. Tras una gran batalla con algunas pérdidas, el grupo pudo por fin vencer al cefalópodo y escapar de aquella trampa mortal, y así continuar con su búsqueda de la zona segura de Amos para resguardarse y sentirse seguros después de varios años. Espero les haya gustado este video. Si es así, les agradecería que me apoyaran con un like y el compartir el video, así como el de suscribirse para no perder nuevos videos de este canal. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Adiós.